Iniciemos esta serie con un verso que nos lleva a la reflexión. Dice el Salmos 16 en el verso 7: Bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. La influencia de la Biblia se manifiesta no solo en el terreno religioso. También se reconoce la influencia bíblica en la literatura, en la música, en la pintura, en la escultura, en la arquitectura, en la vida cotidiana y en todas las facetas de nuestra civilización. Sirven de ejemplo las infinitas expresiones del lenguaje, las imágenes y las anécdotas de origen bíblico que forman parte de nuestro patrimonio cultural. Aunque a veces su significado haya cambiado, la Biblia también ha desempeñado un papel muy importante al forjar la ética del mundo moderno. De la Biblia nos llegan los principios de iniciativa y responsabilidad. Esa responsabilidad individual que caracteriza nuestra civilización, así como los principios de libertad, de tolerancia, de democracia y de sensibilización, esa sensibilidad social y la lucha contra la miseria, contra la ignorancia, contra la degradación del hombre. Y la Biblia es un libro de profecía y de fe, pero sobre todo de historia, porque Dios se revela en ella. No se trata de un libro de análisis histórico en el sentido habitual de la palabra, ya que los hechos están interpretados e iluminados por la fe. Sin embargo, estas corresponden a sucesos ocurridos realmente, cuyos protagonistas fueron los pueblos de la antigüedad. Están los asirios, están los babilonios, los persas, los griegos, los romanos, vistos todos ellos como instrumentos de la voluntad divina. Tampoco se puede olvidar que las distintas partes de la Biblia fueron escritas en tiempos muy lejanos de los nuestros. Y que el lenguaje y las imágenes usadas son propios de las culturas de la época. La Biblia es un libro único, porque en cada una de sus partes se encuentra un único hilo conductor: el amor de Dios por la humanidad y su propósito de salvarla. Es sorprendente lo original que es la Biblia. Miren, el pueblo de Israel no vivió aislado, sino en contacto con civilizaciones evolucionadas y en algunos aspectos hasta superiores, como los egipcios, por ejemplo, los asirios babilonios o los griegos. El primer rasgo de originalidad se encuentra en la propia figura de Dios. Dios no es un concepto filosófico o una idea abstracta, sino una persona. Una persona que establece una comunicación directa con otras personas, los seres humanos. Se trata de un Dios que no se limita a existir, sino que actúa, de un Dios que crea, de un Dios que juzga. Se trata de un Dios que condena, de un Dios que salva. El Dios de Israel no se impone al hombre, es más, le conoce libertad y autonomía, pero le pide que se esfuerce. Le pide que se esfuerce en una búsqueda personal. Y eso dice su palabra. Jeremías en el capítulo 29, en el verso 13, dice: y me buscaréis
y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Dice, y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y seré hallado por vosotros. Ahora, Segunda de Crónicas, en el capítulo 15, va a decir, el Señor estará con vosotros, mientras vosotros estéis con Él. Y si le buscáis, se dejará encontrar por vosotros. Pero si le abandonáis, os abandonará. Ahora, en cuanto al mundo, el mundo no es visto como una ilusión o como un mal que hay que huir. La Biblia simplemente se opone a las expresiones negativas de una sociedad que lo domina. El mundo en sí mismo es una realidad positiva. ¿Y saben por qué? Porque precisamente es la creación de Dios. Pero también es una realidad decaída por culpa del pecado, es decir, debido a la rebelión de la humanidad. A pesar de la existencia del mal, la Biblia presenta una concepción positiva de la vida. La salvación no se realiza, por ejemplo, por medio de buenas obras o huidas de la realidad, sino por medio de la gracia divina, que es el amor, ese amor gratuito e incondicionado de Dios. Él siempre está dispuesto a ayudar al hombre a pesar de sus continuas infidelidades. Para la Biblia, el mundo es el escenario en que el hombre se realiza a sí mismo, donde se esfuerza en una gran obra de restauración, que tendrá cumplimiento en el reino de Dios. Y la Biblia también es, en el Antiguo Testamento, la historia de un pueblo llamado Israel, que actúa, no obstante, con una perspectiva general. En el Nuevo Testamento será la historia de un pueblo mucho más vasto, mucho más grande, caracterizado ya no por una etnia común, sino por una espiritualidad compartida por aquellos que por fe creyeron en la verdad de Dios. En cualquier caso, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, la Biblia es la historia de una comunidad en su búsqueda, de su encuentro y también de su desencuentro con Dios, al que se proclama actor de esta misma historia. Y da a esta y a la vida y a todos los hombres un significado. Por esto, la Biblia es a la vez particular y universal. Particular porque narra una experiencia histórica concreta. Universal porque da respuesta a las grandes preguntas que la humanidad se ha planteado desde todas las épocas, desde siempre. La Biblia es la compilación de numerosos libros, algunos escritos por autores desconocidos, y la redacción de los libros se produjo en un periodo que abarca 1400 años. Desde el 1300 a.C. hasta el año 100 después de Cristo. Sin embargo, la narración abarca todo el tiempo, desde el origen hasta el fin del mundo. Es decir, desde la creación del universo hasta la instauración del reino de Dios. Otro aspecto a considerar es ese carácter dinámico de las palabras y de los conceptos. La Biblia fue redactada en un periodo de 1400 años, como acabamos de decir, ¿no? Es un tiempo largo. Y es razonable pensar que las palabras en todo este tiempo puedan experimentar una evolución en el significado. De la misma manera, los conceptos pueden evolucionar, acompañando la evolución cultural. Esta evolución es el significado, es muy claro si se compara el Antiguo con el Nuevo Testamento. No solo cambian en la Biblia las palabras y los conceptos, sino también el cuadro de referencia general.
Se pasa de la dimensión tribal de los libros más antiguos a la visión universal y humanitaria de los libros más recientes del Antiguo Testamento y sobre todo del Nuevo Testamento. Expresiones crueles y vengativas de los libros más antiguos dan paso a conceptos de amor universal y perdón y también de reconciliación. El punto alrededor del cual gira el mensaje bíblico es el amor de Dios hacia los hombres, y su palabra es la expresión de su voluntad. Al revelarse, Él no comunica verdades abstractas, sino que habla y actúa mediante la palabra. Por medio de esta última, Dios creó el mundo, va a decir Génesis 1, ¿no? Y dio al hombre unas leyes estables e interviene en el curso de la historia. La palabra de Dios puede comunicarse por la boca de los profetas, que son como sus enviados, o adoptar la forma escrita como la Biblia. La palabra por excelencia será la figura de Jesucristo. Y la palabra también puede ser amenazadora, pero más temible y angustiosa es su ausencia, el silencio de Dios. Y Amós, en el caso Amós, vamos a ver en el Antiguo Testamento, en el capítulo 8, en el verso 11, dice: he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, y discurrirán buscando palabra de Jehová, y no la hallarán. Si quisiéramos leer la Biblia como una historia, probablemente no tendríamos que empezar por la primera página, sino por aquella que describe la llamada por parte de Dios de Abraham y esa respuesta afirmativa del primer patriarca. Y aquí es donde empieza la historia de Israel y puede identificarse con facilidad el fundamento de la fe de este pueblo. Pero la Biblia, más que un libro histórico y una obra literaria, es el libro por excelencia, y comienza por la creación del universo, narrada en los capítulos 1 y 2 del Génesis, pero donde interpreta el origen del universo, pero no solo del universo, sino de la creación del hombre y del origen del mal. Y en el primer capítulo, con un lenguaje simple y eficaz, describe la riqueza y la maravilla de la creación. Al principio dice: solo había el vacío, luego toma forma el firmamento y poco a poco todo el universo. Dios que ha creado al hombre, ¿no?, para tener un ser superior con el cual poder dialogar e instaurar una relación de confianza y amor, pone la naturaleza bajo su dominio y le confía el encargo de administrarla en su representación. Por tanto, el hombre recibe la carga de una responsabilidad, y en esto consiste su dignidad. Este capítulo, como de hecho toda la Biblia, está escrito en el lenguaje de la época, muy distante de la revolución científica, de la edad moderna. Y por eso no tiene sentido pesar el significado de las palabras a partir de los conocimientos astronómicos, geológicos y biológicos actuales. Pero sí lo tiene la búsqueda del significado del mensaje bíblico. El origen del universo no es accidental, sino que se debe a la obra de Dios. Dios es el autor de todo lo que existe. Para crear, Dios se ha servido de la palabra. Y el fin de la creación es el amor y la gloria de Dios. La semejanza con Dios es una característica distintiva del hombre, que no se pierde ni cuando cae en pecado, pues conserva aún de una manera limitada y contradictoria, ¿no?, sus cualidades éticas, creativas y de raciocinio, la capacidad de querer, la capacidad de entender y esa capacidad de amar, y el dominio sobre el medio ambiente.
Conociendo la Biblia. Conociendo la Biblia es una serie que tomará el enfoque simple de la palabra. Esa palabra escrita para llevarla a cada persona y mostrarle la necesidad de Dios, de ese Dios todopoderoso, de ese Dios sublime, de ese Dios fiel que está presto a sacarnos de la oscuridad y llevarnos de vuelta a casa por el camino de la verdad. Mi oración, querido amigo, hermano, es que tú seas aquel que vuelva a casa, aquel que se goce con el abrazo del Padre y los ángeles, dice, celebren fiesta de júbilo en el cielo. Acompáñanos en este recorrido de Conociendo la Biblia por esta página, El Camino. El próximo capítulo es Génesis, el principio. Dios los bendiga. Todo lo que creó el Rey, alce su voz y cante a Él, alabarle, aleluya. Tú majestuoso y fuerte sol, tú luna bella del Señor.